Por fin llegamos a las ecuaciones del plano. Hoy vamos a ver cómo hallamos las ecuaciones de un plano que cumple una serie de requisitos. Por ejemplo, que pasa por tres puntos, o que pasa por un punto y es paralelo a dos vectores, o que pasa por un punto y es perpendicular a otro vector, ¿vale? Pero antes de ver eso, de llegar a las ecuaciones del plano, que es uno de los contenidos estrellas del curso y casi de los últimos que vamos a dar, vamos a resolver unos cuantos ejercicios que tenemos pendientes de la clase anterior. ¿De acuerdo? Pues venga, pues vamos a ello. Tenemos los ejercicios 16 y 18 de la página 166, pero lo voy a poner esto así en pequeñito para que veamos. A ver, me vengo aquí, eso es, ahí lo pongo. Venga, pues el ejercicio 16, ¿qué es lo que dice? Dice, estudia la posición relativa de las siguientes rectas y halla el punto de corte cuando sea posible. Bien, pues vamos a hacer en todo lo mismo. Vamos a hallar un punto de la recta R y un vector director de esa recta y un punto de la recta S y un vector director de esa recta. Pues vamos, no, ahí no tenía que darle yo, tenía que darle aquí. ¿Quién sería? Un segundito que se me ha ido para el lado. Aquí. ¿Quién sería un punto de la recta, apartado A? ¿Quién sería un punto de la recta R? Estamos con la recta R, ¿vale? Un segundito, vamos a empezar con la recta R. Un punto de la recta R, pues sería, no hace falta que escribamos las ecuaciones paramétricas, basta con que veamos la ecuación continua. 1 menos 2, 1. Y un vector director de la recta R sería 3, 2, 4. Un punto de la recta S, un punto Q sería menos 2, 3, 2. Y un vector director de la recta S sería menos 1, 2, 3. Primera cosa que tenemos que ver, si D y D' son paralelos. Y aquí estamos viendo que no, que D y D' no son paralelos. Es decir, el rango de D y D' es 2. Por tanto, las dos rectas o bien se cortan en un punto, ¿vale? O se cruzan. Son las dos opciones que nos quedan. Luego se cortan en un punto o se cruzan. ¿De qué va a depender? Pues del vector PQ. Vamos a ver el vector PQ quién es. Menos 2, menos 1, menos 3. 3 menos menos 2 es 5 y 2 menos 1 es 1. Pues vamos a ver ahora el rango que tiene la matriz formada por los vectores D, D' y PQ. Si el rango es 2, las dos rectas se cortarán en un punto. Si el rango es 3, las dos rectas se cruzan. Bien, pues para eso hallamos el determinante formado por las coordenadas del vector D, las coordenadas del vector D' y las coordenadas del vector PQ. Hacemos ese determinante. Ese determinante, si lo hacéis, vale menos 51, que es distinto de 0. Luego tenemos que el rango de los tres vectores de D, D' y PQ es 3. Y como el rango de D y D' era 2, tenemos que las dos rectas se cruzan. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos al apartado B. El apartado B, pues lo mismo. Vamos a escribir un vector, un punto de R. Un punto de R, ¿quién sería? Pues un punto de R, vamos a llamarlo P, 1, 1, 2, y un vector director de R sería menos 1, 2, 1. Mientras que de S tendríamos un punto, sería 4, 4, 5, y un vector director sería 4, 1, 2. También vemos que el vector D y D' no son proporcionales. Luego, al no ser proporcionales, tenemos que las rectas no son ni paralelas ni coincidentes. Luego, otra vez, o se cortan en un punto o se cruzan, ¿de acuerdo? Que es la otra opción. Y también va a depender de lo que ocurra con PQ. ¿Qué ocurre con PQ? El vector PQ es 4 menos 1, 3.
4 menos 1, 3 y 5 menos 2, 3. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa con el rango de D, D' y PQ. Y para eso hacemos el determinante menos 1, 2, 1, las coordenadas de D, 4, 1, 2, las coordenadas de D' y 3, 3, 3, las coordenadas de PQ. Veréis, no hace falta hacer este determinante porque se ve con claridad que la tercera columna es la suma de la tercera fila, es la suma de las dos primeras, luego el determinante vale 0. Luego el rango de P, Q y D' es 2 y por tanto las dos rectas se cortan en un punto. ¿Vale? Tenemos que el rango de D' vale 2 y el rango de D'PQ, como el determinante vale 0, también vale 2. ¿Quién es el punto de corte? Pues verá, lo único que tenemos que hacer es, vamos a escribir ahora sí la recta R y la recta S en paramétrica. Tenemos la recta R en paramétrica, sería x igual a 1 menos lambda igual a 1 más 2 lambda, z igual a 2 más lambda, y la recta S sería x igual a 4 más 4 mu igual a 4 más mu y z igual a 5 más 2 mu. Bien, ¿cómo vemos el punto en que se cortan estas dos rectas? Pues igualando la x y la y la z, y nos quedaría, vamos a escribirlo, 1 menos lambda igual a 4 más 4 mu, 1 más 2 lambda igual a 4 más mu, 2 más lambda igual a 5 más 2 mu. Voy a poner esto en grande, ¿vale? ¿Qué nos queda aquí? Observar, lo que tenemos aquí es un sistema de tres ecuaciones y dos incógnitas, lambda y mu. Voy a escribir ese sistema. Voy a pasar todo este lado. Me quedaría, menos los términos independientes, menos mu, menos lambda menos 4 mu igual a 4 menos 1, 3, 2 lambda menos mu igual a 4 menos 1, 3, y lambda menos 2 mu igual a 5 menos 2, 3. Aquí tenemos un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Bien, este sistema es compatible y determinado, con solución única. ¿Por qué? Veréis, el rango de la matriz de los coeficientes es 2, ¿vale? Y de la ampliada también es 2, porque es justamente este determinante, si lo escribimos, en vez de por filas, por columnas. Si os dais cuenta, es este determinante si lo escribimos por fila y por columna. Y menos 4, menos 1, menos 2, aquí tenemos 4, 1, 2. Luego este sistema es compatible y determinado y tenemos que resolverlo. Resolvemos pues por el método de reducción, sustitución e igualación. Si lo resolvéis, nos queda que lambda igual a 1 y mu igual a menos 1. Observad. Y para estos dos valores, para la lambda igual a 1 y para el mu igual a menos 1, el punto que sale es el mismo. 1 menos 1, 0, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3. ¿Y aquí quién saldría? 4 menos 1, que es el valor de mu, 3, 4 menos 1, 3, y 5 menos 2, 3. ¿De acuerdo? Luego el punto, 4 menos 4, 0. 4 menos 1, 3 y 5 menos 2, 3. Luego el punto donde se cortan las dos rectas es el punto 0, 3, 3, que sostiene de sustituir lambda aquí y mu aquí y tiene que ser lo mismo. Es el punto donde se cortan las rectas R y S. ¿De acuerdo? ¿Vale? Las dos rectas se cortan en un punto y así es como se halla. Bueno, pues pasamos al apartado C. Hacemos exactamente lo mismo. Lo que pasa que en el C veréis el punto, vamos a poner el punto de la recta R, el punto sería el 0, 1, menos 1, y el vector director sería D, sería 2,
1, 3. Y ahora con S, pues con S, perdón, lo estoy haciendo mal, estoy copiando otra vez, me he ido para arriba, disculparme. Me he ido para arriba, muy mal. Volvemos a repetir. De C tenemos que, de R, tenemos que el punto P sería el 0, 1, menos 1. Y el vector director D sería 2, 1, 3. ¿De acuerdo? 0, 1, menos 1 y 2, 1, 3. Mientras que de S, mirad, tenemos que escribirlo en paramétrica. Primero tenemos que escribirlo en paramétrica. Aquí es muy sencillo mirar la ecuación. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con 3 incógnitas, ya está escalonado. ¿A quién llamamos parámetro? Por ejemplo, yo creo que ahí a quien más conviene llamar parámetro para la S es igual a mu. Si es igual a mu, tenemos de aquí que la X es igual, el 1 pasa sumando, 1 más 2i, es decir, más 2 mu. Y la z pasa a este lado, me queda que z es igual a 1 más 3 mu. Entonces tenemos que la recta S tiene como punto, un punto de la recta S sería el 1, 0, 1. Y un vector director de la recta S sería 2, 1, 3. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que los dos vectores directores son iguales, ¿de acuerdo? Entonces son o paralelos o coincidentes. Vamos a ver el vector PQ. El vector PQ es 1 menos 0, 1, 0 menos 1 menos 1 y 1 menos menos 1, 2. Y este vector PQ no es paralelo a D y a D'. Claro que son iguales, vaya, entre otras cosas. Por tanto, las dos rectas son paralelas. ¿Vale? Porque su vector director es el mismo, pero después el vector PQ no es paralelo a ella, luego el rango sería 2, luego son paralelas. Y por último, el apartado D, poner ejercicio 18 da igual, porque aparezca ahí ejercicio 18. El apartado D, pues tenemos el punto de la recta R, sería 1, 0, 0. El vector director sería 2, 3, 4, mientras que el punto de la recta S sería el 3, 3, 4 y el vector director sería el 4, 6, 8. Estos dos vectores son proporcionales, de prima es 2 veces d, luego el rango es 1, entonces son o paralelas o coincidentes. Vamos a ver quién es el vector PQ. 3 menos 1, 2, 3 menos 0, 3 y 4 menos 0, 4. Observar, los tres vectores son o iguales o paralelos. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango de D de prima PQ es 1, luego las rectas son coincidentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vámonos al ejercicio 18. ¿Qué dice el ejercicio 18? Pues aquí lo tenéis. Ahí tenéis el ejercicio 18. Halla los valores de m y n para que las rectas r y s sean paralelas. Bien, pues vamos a coger un punto y un vector director de cada una de las rectas. De la recta r, un punto sería el 5, 3, 0. Y un vector director sería el 4, 1, menos 1. Mientras que de la recta S, un punto sería 0, 1, menos 3. Y un vector director es m3n. Me dicen que hay los valores de m y n para que sean paralelas. Si son paralelas, D tiene que ser paralelo a D' para ser paralela. Entonces, mirad, tenemos que el vector 4, 1, menos 1 y el m3n tienen que ser proporcionales. Se puede hacer de muchas maneras, pero a mí se me ocurre la siguiente.
Si 4, voy a escribirlo, voy a escribir la matriz. 4, 1, menos 1, M, 3, N. Para que esta fila sea proporcional, la segunda fila sea proporcional a la primera se tiene que multiplicar por 3, porque aquí da 3. Luego la M, ¿cuánto tiene que valer? 12. ¿Y la N cuánto tiene que valer? Pues menos 3. Para aquí tener 12, 3 y menos 3. Y entonces la segunda fila se proporciona a la primera. Entonces, si M igual a 12 y N igual a menos 3, son o paralelas o coincidentes. ¿Cómo podemos saber si son paralelas o coincidentes? Pues una manera sería hallar el vector PQ. ¿Quién es el vector PQ? 0 menos 5 menos 5, 1 menos 3, 2 y menos 3 menos 0 menos 3. Este vector no es paralelo a 4, 1 menos 1, ni al de prima, que sería 12, 3 menos 3, no es paralelo. Luego, cuando m igual a 12 y l igual a menos 3, las dos rectas son paralelas, que es lo que queríamos. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora nos vamos a la página, dejadme que lo busque, por favor. Tengo aquí el libro, un segundito. Nos vamos a la página 154 del plano, digo yo, 154 del libro, Ecuaciones del plano. Yo aquí lo voy a poner esto en grande, ahí lo tenéis y voy explicándolo, yo creo que con la misma notación que el libro, las ecuaciones del plano. Mirad, voy a darle aquí, ecuaciones del plano. La idea es muy parecida a lo que hicimos con las ecuaciones de las rectas. Mirad, un plano puede venir determinado de muchas maneras. 3 puntos que no están alineados, un punto y dos vectores que son distintos, que son independientes, ¿de acuerdo? Los vectores u y v tienen que ser vectores, sí, un punto y dos vectores que sean linealmente independientes, ¿vale? Que no sean paralelos, determinan un plano. Aquí lo tenéis. Serían el plano paralelo a u y v que pasa por P. ¿Vale? U y v se llaman vectores directores del plano. También u y v se llaman vectores directores del plano. ¿Cómo? Entonces, u y v linealmente independientes quiere decir que no son cero ninguno de los dos también. ¿Cómo sé si un punto X pertenece al plano? ¿Cómo sé si X pertenece al plano? Pues la idea es la misma, consideramos el vector Px. Para que X esté en el plano, Px tiene que ser paralelo al plano. Si Px no es paralelo al plano, se sale hacia afuera. Si Px se sale hacia afuera, vaya, eso no es que se salga, se sale borracho. Si sale hacia afuera, no, el punto no pertenecería al plano. ¿De acuerdo? El punto no pertenecería al plano. Luego, X pertenece al plano si Px es paralelo al plano. Si el Px es paralelo al plano y u y v son linealmente independientes, son también base de todos los vectores paralelos a ese plano. Luego Px se puede poner como combinación lineal de u y de v. Perdón, y de v. ¿Vale? Repito, si X pertenece al plano, si Px es paralelo al plano. Si Px es paralelo al plano, u y v son linealmente independientes, cualquier vector paralelo a ese plano será combinación lineal de ellos dos, de u y de v. Luego se puede poner como combinación lineal de los dos. Luego Px se podrá escribir como un número lambda por mu más, perdón, por u más mu por v. Y ahora, Px, ¿quién es? Px es o x menos OP. Y eso es igual a lambda por, lo estoy escribiendo mal, por Dios, lambda por U, es que la mu y la U me lío, lambda por U más mu por V, con lo fácil que escribí es S y T. Y despejando, tenemos que OX será igual a OP, vector OP, más lambda por U más mu por V. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, un punto pertenecerá a ese plano determinado por P, U y V si el vector posición de X
es combinación lineal del vector posición de P y de los vectores U y V. Estas son las ecuaciones paramétricas, perdón, las ecuaciones vectoriales del plano. Ecuaciones vectoriales del plano. ¿Vale? Unas ecuaciones vectoriales del plano. Se dicen unas ecuaciones porque igual que pasaba con las rectas, hay muchos puntos y hay muchos vectores paralelos al plano que son linealmente independientes. De las ecuaciones paramétricas vectoriales pasamos a las paramétricas y lo que hacemos es escribir esto mismo pero con coordenadas. Tenemos que si x tiene de coordenadas x y z, el vector posición o x tendrá de coordenadas x y z. Si el punto P tiene de coordenadas P sub 1, P sub 2, P sub 3, su vector posición tendrá de coordenadas P sub 1, P sub 2, P sub 3. Y si y lo vectores después lambda por las coordenadas de U más mu por las coordenadas de V. Y ahora si esto lo escribimos en vertical, ¿qué nos queda? Las ecuaciones paramétricas x y z igual a P sub 1, P sub 2, P sub 3 más lambda por mu sub 1 más lambda por P sub 2 más lambda por, estoy diciendo P sub 3 y es U sub 3, más mu por V sub 1 más mu por V sub 2 más mu por V sub 3. Lambda y mu pertenecientes a él. Estas son ecuaciones paramétricas del plano, unas ecuaciones paramétricas del plano. ¿De acuerdo? Nos dan un punto y los vectores y generan el plano. Van generando poco a poco todos los puntos del plano, dándole valores a lambda y mu. Estas son las paramétricas. No existen las ecuaciones continuas de un plano. Ahora pasamos a la ecuación implícita, que va a ser única. ¿Y cómo hallamos la ecuación implícita del plano? ¿Cómo lo hacemos? No quiero que se me vaya esto. Aquí me quedo. No quiero que se me vaya esto. Mirad, vamos a fijarnos en esta expresión. Tenemos que Px es igual a lambda por mu más lambda por u más mu por v. Eso quiere decir que Px es combinación lineal de u y de v. El vector Px, ¿quién es? Las coordenadas de x menos las coordenadas de p. Y va a ser combinación de u y de v. Es decir, el siguiente determinante, lo voy a escribir, el siguiente determinante que está formado por un lado, las coordenadas de Px, que son las coordenadas del punto X menos las coordenadas del punto P. Por otro lado, la del vector U. Y por otro lado, la del vector V. Hemos dicho que este vector, por esa formulita de arriba, que de abajo, que se me pierde, este vector Px, ¿de acuerdo? No sé si se está viendo. Este vector Px es combinación lineal de U y V. Por tanto, este determinante es 0. Al desarrollar este determinante no lo voy a escribir, me sale pues una x menos p sub 1 que multiplica un número, menos y menos p sub 2 que multiplica otro número. Es decir, lo que me queda es a por x más b por y más c por z más d. Y esto es igual a 0. Y esto es la ecuación implícita del plano, que es única salvo factores. Es decir, que aquí en vez de haber a, b, c, d, puede haber menos ax, menos bi, menos cz, menos d igual a 0. Puede haber 2ax más 2ay más 2bi más 2cz más 2d igual a 0. Un medio de ax y puedo multiplicarla por factores. Pero la ecuación es única salvo factores. Es lo que se llama la ecuación implícita. Es una solamente. Pues ya hemos llegado a la ecuación del plano. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Mirad, para terminar la parte teórica, hay un vector, me cago en la Marcelena, hay un vector muy importante. Hemos dicho que para un plano no hay un único vector director, hay infinitos vectores que son paralelos al plano. Hay dos que forman base, cualquiera dos que sean linealmente independientes, pero no hay un único vector
que determina el plano. ¿Qué dirección? Dicho de otra manera, no hay ni una única dirección paralela al plano, hay infinitas direcciones paralelas al plano, pero sí hay una única dirección que es perpendicular al plano. Si yo tengo un plano, ¿de acuerdo? Yo tengo un plano pi, tengo este plano pi, direcciones paralelas a este plano infinitas. El rango 2, si hay dos, con dos que son linealmente independientes tengo rango. Pero hay una única que es perpendicular al plano, una única dirección que es perpendicular al plano. Pues cualquier vector que sea perpendicular al plano, todos los vectores que son perpendiculares al plano pi son paralelos. Y esos vectores se le llaman vectores normales al plano, perpendiculares al plano. Pues ¿sabéis quién es ese vector normal? Justamente A, B, C. Una manera de determinar un vector normal al plano es considerar los coeficientes de la x, de la y y de la z de la ecuación general. ¿Y por qué? ¿Por qué, Jesús? Pues muy sencillo. Mirad, si yo hago el producto vectorial de u por v, que son dos vectores que son paralelos al plano, si yo hago el producto vectorial de u por v, me sale un vector perpendicular al plano. En ese producto vectorial, la manera que tenemos de hacerlo es i, j, k, poner aquí las coordenadas de u y poner aquí las coordenadas de v. Bien, cuando yo desarrollo esto, justamente si os dais cuenta, mirad, ¿quién multiplica a la y? U sub 2 por u sub 3 menos u sub 3 menos u sub 2. ¿Quién multiplica aquí a la x? U sub 2 por u sub 3 menos u sub 2 por v sub 3. V sub 2 por v sub 3. Es decir, son justamente lo mismo que aparece aquí. Es decir, esto será A, B, C. Los coeficientes que multiplican aquí a la x, aquí a la y y aquí a la z. ¿De acuerdo? Mirad qué bonito, parece que todo se cierra. Bueno, no me quiero enrollar, que llevamos mucho tiempo. Vamos a hacer el ejercicio 1 de la página 115. Vamos a hacer el ejercicio 1 de la página 115, que me dice que calcule unas ecuaciones paramétricas y una normal y una ecuación general del plano que pasa por estos tres puntos. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es consideramos ese plano, pi, vamos a llamarlo pi, que viene determinado, por ejemplo, por el punto P, por el vector PQ y por el vector PR. ¿Vale? El vector PQ es las coordenadas de Q menos las de P, 4 menos 1, 3, 5 menos 7 menos 2 y 0 menos 2, 2. Y las de el vector PR será 6 menos 1, 5, 3 menos 7 menos 4 y 8 menos 2, 10. Entonces, tenemos que las ecuaciones paramétricas serán el punto P, 1, 7 menos 2, más lambda por PQ, las coordenadas de PQ, 3 lambda, menos 2 lambda, más 2 lambda, y después más 5 mu, menos 4 mu, y más 10 mu. Estas serán las ecuaciones paramétricas, ¿de acuerdo? Dame un segundo que lo tengo hecho aquí y me gusta, no vaya a ser que lo esté haciendo mal. Creo que lo tengo hecho bien, ¿vale? Un segundito. Bien, y ahora tengo que hallar la ecuación general. ¿Qué es lo que hago? Pues el siguiente determinante, x menos 1 y menos 7, 7 más 2, ¿de acuerdo? Las coordenadas de vector del punto x, y z menos del punto p. Y aquí el vector u y aquí el vector v. Y hago este determinante. Si hacéis ese determinante, sale menos 12x menos 20y menos 2z más 148 igual a 0. Ese es el plano pi. Podemos dividir entre menos 2 y me queda 6x más 10y más z menos
74 igual a 0. ¿Vale? Es la misma ecuación salvo proporciones, ¿de acuerdo? Pero este es el plano pi. El 6, 10, 1 es un vector perpendicular a ese plano, ¿de acuerdo? El apartado B me dice que dé varios puntos, el apartado B me dice que dé varios puntos del plano. Pues por ejemplo, dice 3, yo voy a dar uno solamente. Los demás lo hacéis vosotros porque quiero abreviar un poco esto, ¿vale? Pues por ejemplo, para lambda igual a 1, ¿qué punto me sale? Me sale lambda igual a 1 y mu igual a 1. Me sale 1 más 3, 4 más 5, 9. 7 menos 2, 5, 5 menos 4, 1. Estoy sustituyendo por 1 en las paramétricas. Menos 2 más 2, 0 más 10, 10. Este sería un punto PQRS del plano pi para lambda igual a 1 y para mu igual a 1. Y vais dando valores, lambda 2, mu 3, etcétera, etcétera. El apartado siguiente, el apartado C, me dice que calcule el valor de n, para que el punto A1N5 pertenezca al plano pi. Pues mirad, lo único que tenemos que hacer es, voy a bajar un poquito, que se vean las dos cosas. Aquí tengo la ecuación del plano, ¿vale? Tengo 6x más 10y más z menos 74 igual a 0. Pues sustituyo el punto A en la ecuación, la primera coordenada por la x, la segunda coordenada por la y, la tercera por la z, y veo y pongo la condición de que salga 0. Si sustituyo, ¿qué es lo que me queda? Pues me queda 1 por 6, 6, 6 más 10n más 5 menos 74 igual a 0. Y para que eso sea igual a 0, n tiene que ser igual a 63 partido por 10. ¿De acuerdo? Si n es igual a 63 partido por 10, esto sería 0. Entonces, lo que yo voy a decir eso es que el punto, al sustituirlo en la ecuación, la hace 0. ¿Vale? Cumple la ecuación. Y el ejercicio último, el ejercicio 2, nos pide que veamos si el punto 1527 pertenece a este plano pi. Mirad, si pertenece, la z vale 7. Luego mu me están diciendo que tiene que ser 7. La i vale 2. Si la i vale 2, ¿vale? Paso aquí 2 menos 1, 1. La lambda tiene que valer menos 1. Y si la mu vale 7 y el lambda vale menos 1, la x vale 15, pues sí, si lo miráis, si lambda vale menos 1, será 3 más 5, 8, 8 más 7, 15. Luego, para lambda igual a menos 1 y mu igual a 7, se cumple esto. Luego es verdad que el punto 15, 2, 7 pertenece al plano pi. Si no hubiera habido un valor de lambda o de mu que verificara eso, de lambda y de mu a la vez, pues el punto no pertenecería. Pues bueno, espero que me haya explicado bien todos los conceptos que hemos estudiado hoy. Hasta el próximo día.